Hola, mi nombre es Saliana González y soy periodista. En esta clase abordaremos el tema de la corrupción en Venezuela. Cubriremos 3 puntos: referencias de contexto, el tipo de gobierno de Venezuela y la situación actual de la corrupción en Venezuela. Venezuela es un país petrolero en el que rige el modelo rentista. Es decir, se importa la mayoría de los bienes, no se promueve la producción no petrolera y la dependencia de este recurso es cada vez mayor. Predomina la idea de ser un país rico, pero la realidad es que su estabilidad económica depende de los precios del petróleo, aunado a que no se han invertido los ingresos extraordinarios que éste ha generado en convertir a Venezuela en un país productivo. Esta dependencia ha aumentado durante el régimen de Chávez Maduro. En 1999, el petróleo constituía el 76% de las exportaciones. En 2005, el 86% y en 2012, el 96%. Es generalizada la idea de que el petróleo es de todos, por lo que a cada venezolano le correspondería una pequeña tajada del negocio. No existe el concepto de que la riqueza depende del esfuerzo propio o colectivo, o del aumento de la productividad. Los distintos gobiernos, incluso antes de la etapa del chavismo que se inició en 1998, han sido predominantemente paternalistas. Ello ha profundizado la dependencia de la ciudadanía. En tanto el Estado entregue recursos, tiene apoyo popular, sin que haya una Contraloría Social sobre su administración. Por otro lado, el Estado no depende de los impuestos, por lo que tampoco se siente en la obligación de rendir cuentas. Y los venezolanos no se sienten responsables de cuidar el bien común porque no pagan por él. Esta ausencia de conciencia ciudadana fomenta una tolerancia hacia la corrupción. Hugo Chávez fue elegido presidente en 1998, luego del agotamiento del prevaleciente modelo bipartidista. Buena parte de la población había sido olvidada por la dirigencia política y fue atraída por el estilo mesiánico de Chávez, quien les dio sentido de orgullo y pertenencia. Chávez alcanzó una inmensa popularidad al margen de los partidos políticos. Él impuso un estilo personalista, sin instituciones que mediaran entre él y el pueblo, generando el culto a su personalidad y evolucionando a lo que muchos califican como neototalitarismo. El esquema dictatorial del chavismo no encajaba dentro del estereotipo de los organismos internacionales, pues se legitimaba mediante sucesivas elecciones. Pero en la práctica se comportaba como una dictadura. Controlaba todos los poderes constitucionales y medios de comunicación social, no respetaba la diversidad política e incluía un importante componente militar dentro del gobierno civil. Mantuvo un número de presos políticos, cometió torturas y asesinatos, sin que mediara investigación judicial. Usó la polarización como estrategia de control social y anuló la política, al convertir a la oposición en el enemigo con el cual no se dialoga ni se negocia. Entretanto, el uso de los recursos públicos para campañas electorales y los abusos de poder durante las elecciones fueron cada vez más patentes. Luego de la muerte de Chávez, a comienzos de 2013, el presidente Maduro, quien no tiene la popularidad de su predecesor, ha sido más represor. En efecto, en abril de 2015, el Foro Penal venezolano contabilizaba 89 presos políticos y más de 2.000 personas en libertad condicional, procesadas luego de protestar en las calles. En 2014 contabilizó 300 personas presas por motivos políticos. En suma, el régimen chavista monopoliza el poder, manejando las instituciones encargadas constitucionalmente de controlarlo, como el poder judicial, el poder moral, el poder legislativo. Dirige un gobierno opaco, no rinde cuentas ni permite Contraloría Social. Controla severamente a la prensa independiente, aplicando la censura indirecta, consistente en negar divisas para adquirir papel, imponer sanciones judiciales,
comprar medios de comunicación o tomarlos por la fuerza. También imponer cotidianamente transmisiones obligatorias de dichos y proclamas del gobierno. Restringe la obtención de fondos por parte de las ONGs y persigue a los defensores de derechos humanos. Impera en Venezuela la impunidad y desidia judicial para investigar casos que involucran al gobierno, incluso aquellos notoriamente escandalosos. El gobierno distribuye los recursos de programas públicos a su arbitrio. En la sociedad predomina la anomia, esto es, las reglas sociales no existen o se han degradado extremadamente, al punto que los ciudadanos no distinguen lo legal de lo ilegal, los derechos de los abusos. El gobierno ha creado o ha permitido que coexistan poderes económicos y grupos armados paralelos al Estado, poniendo en entredicho el monopolio de la fuerza que debe ejercerse. Crece la economía negra y los llamados colectivos, que son organizaciones financiadas desde el Ejecutivo que imponen sus normas en los territorios que controlan. Han surgido carteles de droga y de contrabando en los que participan militares, funcionarios públicos y empresarios. En las cárceles hay bandas que controlan el sistema penitenciario. El negocio del secuestro y de la distribución de la droga cuenta con el apoyo, en muchos casos, de grupos policiales o militares pervertidos. El capítulo venezolano de Transparencia Internacional ha caracterizado a Venezuela con la fórmula de Robert Kierkegaard, quien ha definido la corrupción a través de la ecuación corrupción igual a poder monopólico más discreción menos rendición de cuentas. En Venezuela hay una corrupción estructural basada en la captura del Estado por grupos económicos o políticos. Según Transparencia Internacional, la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional se ha acentuado con dos prácticas: los fondos paralelos y el control cambiario. Para los fondos paralelos se subestima el precio del barril del petróleo, sobre todo en época de altos precios. Con el diferencial que existe entre el monto calculado para el presupuesto y el precio real, se construyen los fondos paralelos, los cuales carecen de rendición de cuentas y son del uso discrecional del Ejecutivo. Por este concepto, entre 2004 y 2014 se manejaron recursos por 178.200 millones de dólares. En Venezuela operan actualmente, y desde el 10 de febrero de 2015, 3 tipos de cambio oficiales con distintas tasas. Hay una gran diferencia entre dichas tasas: 6.30 por dólar, bolívares por dólar, 12 bolívares por dólar y 199 bolívares por dólar, respectivamente. Y entre ellas, y la del mercado paralelo, o llamado también mercado negro, en el que el precio del dólar sube vertiginosamente. A comienzos de julio de 2015 se cotizaba en 450 bolívares por dólar y a mediados de julio ya ronda los 600 bolívares por dólar. Evidentemente, quien obtenga dólares a cualquier tasa de cambio oficial puede conseguir ganancias muy importantes. Un caso destacado es la desaparición de 20.000 millones de dólares a través de asignaciones a empresas fantasmas, sobre lo cual aún no hay responsables. La entrega de divisas preferenciales se hace discrecionalmente. Es un mecanismo de control político y de corrupción. Pero la falta de divisas para importar bienes, en un país en el que casi todo se importa, ha producido una aguda escasez. La escasez ha generado sistemas de corrupción, el llamado bachaqueo, que consiste en comprar bienes a precios regulados y revenderlos a un precio muy superior en el mercado negro o en la frontera. También se alquilan documentos de identidad, pues las ventas están racionadas según el número de la cédula de identidad, y han proliferado asimismo el soborno a los trabajadores que venden los bienes y la venta de los puestos en la fila para ingresar al sitio de venta. Se ha comprobado además que militares o policías trafican con alimentos o gasolina en la frontera.
Para más ejemplos, se puede consultar el documento Misión Impunidad de Transparencia Internacional, que se puede conseguir en transparencia.org.be/impunidad. También el Informe de Transparencia Internacional ante Naciones Unidas, de junio de 2015. En este se dice que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela ha sido perjudicada por la llamada gran corrupción. Gracias por ver esta clase. Por favor, visiten el sitio web moochile.com. En nombre de nuestro equipo quisiera agradecerles por haber tomado este curso. La lucha contra la corrupción es un problema prioritario para todos los ciudadanos y ciudadanas que se interesen por el bien común. Esperamos haberles entregado algunas herramientas teóricas y prácticas para contribuir a esta lucha. El presente curso se encuentra disponible en las plataformas udemy.com y también en nuestro sitio web moocchile.com. Se halla en 4 versiones, en idiomas inglés, castellano, árabe y chino. También los invitamos a seguir nuestro curso de Introducción a los Derechos Humanos que subimos a las mismas plataformas el año 2014, esto es el año pasado, pero solo en versiones en castellano y en inglés. Ahora obtendrán un certificado virtual gratuito emitido por Udemy. Si desean también obtener un certificado virtual de la Universidad Diego Portales, por favor visiten nuestro sitio web moocchile.com y sigan las instrucciones para hacerlo. Esperamos verlos también en los cursos que lanzaremos a partir del próximo año 2016. Gracias y adiós.